Sección 7.7. Desplegar paquetes. Una forma muy común de hacer que los paquetes estén disponibles a los clientes es convirtiéndolos en archivos jar. Un archivo jar viene de Java Archive, tiene la extensión .jar y es un archivo comprimido. Digamos, es equivalente a un archivo zip. La mayoría de los ambientes de desarrollo, NetBeans, Eclipse, proporcionan formas para crear este tipo de archivos jar y también pueden ser creados desde la línea de comandos utilizando el comando jar. Suponiendo que se está en el directorio superior del paquete app albergue, entonces la sentencia para crear el archivo jar apropiado sería la siguiente: jar, luego aquí vienen tres opciones, ahorita se comentan, CVF, luego el nombre del archivo jar que se va a crear, albergue.jar, y enseguida el directorio donde está que corresponde al paquete app albergue. Bueno, ¿qué hace la opción C? Bueno, la opción C les permite crear un archivo jar nuevo. ¿Cuál va a ser el archivo? Pues albergue.jar. La opción B es para mostrar resultados completos o detallados. Algunos le llaman a esto una forma verbosa, para informar sobre el progreso de la creación del contenedor o del archivo jar. Y F sirve para dar el nombre al archivo, ¿no? En este caso sería albergue.jar. Bueno, después de esas opciones, eh, tenemos entonces el nombre del archivo de salida, que bueno, ya lo habíamos comentado, y enseguida, bueno, habría que listar los archivos que se quieran incluir. En este ejemplo, bueno, pues solamente se requiere el directorio del paquete albergue, pero se podrían agregar archivos adicionales como por ejemplo imágenes o archivos de configuración CSS, etcétera, ¿no? Que pues hubo algún otro que no fuera parte del paquete. Entonces, bueno, déjame ver si podemos, les puedo mostrar cómo se hace eso. Creo que hace ratito tenía TMP curso. Sí, aquí está. Bueno, entonces lo que podemos crear el archivo jar. Entonces era jar espacio cvf y no sé qué nombre se le dio al albergue. No sé, albergue.jar. Y enseguida, bueno, anotábamos el nombre del directorio, pues en este caso app albergue, ¿no? Y eso debería de estarme creando mi archivo .jar y ahí ahí podemos ver, bueno, por la opción B, V que se le puso al momento para el comando jar, fue que me generó esta información que ustedes aquí pueden ver, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí me dice cuáles fueron los archivos class que se fueron empacando, este, y, y, y bueno, y en el directorio debió de quedar un archivo llamado albergue.jar. Ahí aquí podemos ver que está. Bueno, le dije que me mostrara ese archivo y se lo encontró y ahí me está dando el nombre, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ya cuando se está en un ambiente gráfico y se tiene alguna máquina virtual de Java instalada en la computadora, bueno, eh, es posible que ese archivo jar que fue creado se ejecute simplemente haciendo doble clic en su icono correspondiente. Y por lo tanto, bueno, pues ese archivo jar pues, se le denomina como un archivo jar ejecutable. Bueno, vemos ahora la siguiente sección, la sección 7.8, cómo podemos poner bibliotecas externas para que sean usadas por nuestros programas en Java. Bueno, en ocasiones pues es necesario usar estas bibliotecas que no son parte del marco estándar de Java. Uno de los ejemplos más comunes de esto es el desarrollo de aplicaciones que requieran el uso de datos guardados en una base de datos, la cual puede estar guardada localmente o en otra máquina que esté conectada en una red de computadoras. En esta sección, bueno, pues vamos a comentar sobre dos tecnologías que pueden ser utilizadas para llevar a cabo, bueno, en un caso consultas y en otro caso se pueden hacer algunas otras cosas más interesantes. Eh, una de ellas es
Java Database Connectivity, o conocida por su acrónimo JDBC, y la otra es Hibernate ORM, donde, bueno, ORM corresponde a Object Relational Mapping, y como vamos a ver, pues esta última bueno, para poderla utilizar hay que hacer una especie de mapeo entre una clase y la tabla de alguna base de datos que se quiera utilizar. Bueno, eh, no vamos a entrar mucho en detalle cómo se utilizan estas tecnologías, sino simplemente, bueno, ver un caso concreto en donde se pueden trabajar. Bueno, para empezar, entonces vamos a iniciar con JDBC. Entonces, los fabricantes o los que crean este software de bases de datos generalmente proporcionan manejadores o drivers JDBC para que programas Java puedan acceder a sus bases de datos, es decir, para que puedan jalar información que están en esas bases de datos. Este manejador o driver, pues es una pieza de software, es un programa que va a permitir la comunicación entre los dos programas, entre tu programa Java y el programa que maneja la base de datos. O también podría ser en un momento dado un programa de software y alguna pieza de hardware, ¿no? Generalmente estos drivers, luego, por ejemplo, uno los utiliza con frecuencia cuando tiene algún dispositivo como una impresora o algún disco y necesita un driver para que pueda ser usado por el sistema operativo. Bueno, y este driver, bueno, pues lo que hace es, pues hace una traducción de la salida de un programa en una forma que pueda entender el otro. Podemos pensar que es una especie de conversor entre la información que le llega de un lado para pasarla al otro y viceversa. Bueno, para poder utilizar algún manejador particular, se deberá descargar del sitio web del fabricante en la forma de algún archivo .jar. Se requerirá asegurar que la variable de ambiente, esto que ya hemos comentado, classpath, apunte al lugar del archivo, y esto, bueno, se puede hacer más fácilmente agregando el archivo jar a las configuraciones de ejecución o compilación dentro de un IDE, como por ejemplo el NetBeans o el Eclipse. En el caso de hacerlo desde la terminal, bueno, pues habría que utilizar export y, bueno, y trabajar con esta variable de ambiente classpath. Bueno, las instrucciones para hacer lo anterior en los IDEs, bueno, están en la documentación de los mismos. Para esta parte vamos a hacer referencia a una base de datos llamada MySQL, y el manejador que en este caso se requiere se llama driver.class. Este manejador, bueno, o este archivo clase, se encuentra dentro de un archivo jar. Bueno, cuando se estuvieron pasando estas notas, para el caso del fabricante de MySQL, este era el archivo jar que estaba disponible, ¿no? MySQL Connector Java 8.023 jar. Bueno, con la versión 8 de Java y las superiores, pues se facilita muchísimo todo lo que hay que hacer para, eh, para tener al manejador accesible. Pues es agregarlo a la variable classpath, como ya lo habíamos comentado anteriormente. En versiones más viejas o anteriores a la 8, este sería la pieza de código que habría que anotar o habría que poner para poder acceder al driver, ¿no? Y en este caso, bueno, pues habría que utilizar la ruta completa. Bueno, eso es en cuanto al lado del fabricante. En cuanto al lado de Java, este tiene un paquete conocido como Java SQL o SQL. Este te da el medio mediante el cual programas escritos en Java pueden tener los comandos que están escritos en SQL. ¿Qué es SQL? Bueno,
SQL es el acrónimo de Structured Query Language, un lenguaje de peticiones estructurado, el cual, bueno, ya es un estándar de la, dentro de los fabricantes de bases de datos. Y bueno, aquí dice la nota que, bueno, se supone que se está algo familiarizado, seguramente la mayoría de ustedes no. Digo, de todos modos lo que vamos a utilizar no es muy complejo. Y para este ejemplo se configuró una base de datos pequeña. Bueno, aquí me equivoqué, aquí debería de decir tienda eléctricos, nada más que dice test. Y que a su vez tiene a una tabla llamada productos. Entonces, bueno, aquí es importante ya empezar a distinguir algunas cosas. La información se encuentra puesta en tablas y hay una tabla que entonces se llama productos y las tablas a su vez se agrupan en lo que son bases de datos o la base de datos. Bueno, eh, y bueno, hay un cuadro donde describe esta tabla, la tabla productos, la tabla 7.1, aquí más o menos está. El, cada, cada registro o cada renglón de información está formado por este conjunto de campos que aquí tengo. El número serial, que bueno, aquí con itálicas está indicando que esa sería la llave, es decir, este es un valor único para cada renglón, es decir, no podemos tener renglones donde tengamos el número serial repetido. Tenemos otro campo para lo que es la marca, otro para la descripción y otro para lo que es el precio. Si te fijas, esto es muy similar a los atributos que encontramos en una clase, ¿no? Los campos. Bueno, y en una tabla tú le tienes que indicar de qué tipo se trata. Entonces, por ejemplo, el número serial, pues son caracteres. Aquí si te fijas, se le está indicando cuántos caracteres son en la siguiente columna. Por ejemplo, dice que van a ser 25 caracteres para el número serial. Para el caso de la marca son 10 caracteres. Para la descripción serían 25. Y para el precio podemos pensar algún tipo flotante que va a tener tamaño 10 y dos posiciones para lo que es después del punto decimal, ¿no? Bueno, esta tabla productos ya fue llenada. Obviamente lo que uno tiene que hacer, pues digo, si esto ustedes lo quisieran llevar a cabo, tendrías que instalar MySQL en algún equipo, crear la base de datos, esta que llamábamos tienda productos, y después crear la tabla productos con los campos que aquí bueno, con los campos que aparecen aquí en esta lista, para posteriormente escribir una aplicación Java, en este caso llamada consulta producto, que se muestra en el listado 7.6. Y esta clase, bueno, lo único que va a hacer, va a ejecutar una sola sentencia de SQL que se encuentra, bueno, ahorita me regreso a ver el código, que se encuentra por acá, esta que tenemos aquí. Entonces, esta sentencia lo que está diciendo es que se van a seleccionar todos, el asterisco en este caso significa todos los, todos los campos de la tabla llamada productos. Entonces, de esa manera se estaría obteniendo una información que, bueno, es la que se estaría mostrando aquí en esta figura, la 7.2, que es lo que tiene la tabla productos de la base de datos tienda eléctricos. Entonces, esta tabla, como podemos observar, bueno, pues tiene 5 registros. Cada uno, bueno, de estos está formado por un número de serie, una marca, una descripción y un precio. Bueno, entonces, para nuestra aplicación, aquí bueno, comenta que se declararon algunas constantes string como atributos. Déjame ver si las podemos localizar. Bueno, déjame ver si la tengo por acá. Y
Esta se llama consulta producto. Ok, entonces decía por ahí que se están declarando algunos atributos. Supongo que se refiere a estos que están aquí. Ahorita lo reviso, sí. Sí, a eso se refiere. Sí, algunas constantes string como atributos. Entonces, esos atributos, bueno, esas cadenas que tenemos ahí, bueno, permiten indicarle o hacer la conexión, el- como aquí lo podemos, como aquí lo podemos ver, a la tabla tienda eléctricos. Bueno, lleva algunas otras cosas más, ahorita las comentamos. Y además se le está indicando con que para poderte conectar a una base de datos necesitas tener un usuario. Entonces aquí se está usando el usuario Héctor y hay que utilizar también una contraseña. Si tú haces la instalación de MySQL, bueno, pues tú creas el usuario que quieras y le pones la contraseña que quieras para poder en un momento dado conectarte a tu base de datos que tiene la tabla productos. Bueno, después ya en el método star, bueno, se han creado 4 VBox, uno para cada campo de los registros de datos. Recuerda que tenemos 4, que era el número serial, bueno, acá lo tenemos en la figura, ¿verdad? Número serial, la marca, la descripción y lo que es el precio, ¿verdad? Entonces, hay 4 VBox. O sea, vamos a utilizar un VBox para formar la primera columna, otro VBox para formar la segunda columna y así sucesivamente. Y después vas a agarrar esos 4 VBox para meterlos dentro de un HBox. Recuerda que el VBox acomoda verticalmente y el HBox acomoda horizontalmente, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que se está haciendo ahí ya en el método main. Si te fijas, aquí lo podemos ver. Está en la creación de los 4 VBox. Decíamos, cada uno para, cada uno de ellos va a ser para cada uno de los campos que tenemos en la tabla. Bueno, y después, bueno, se le agrega, por ejemplo, alguna información. Si te fijas acá en la figura 7.2, por aquí dice número serial, marca, descripción. Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí en esta parte, ¿no? Para el primer VBox recuperamos la lista y agregamos un texto, ¿no? Que en este caso pues es el número serial junto con un salto de línea, ¿no? Y esas serían, digamos, las cabeceras para cada columna. Bueno, enseguida, ¿qué más se comenta? Bueno, se declaran objetos connection, statement y result set. Esos son los que van a permitir precisamente hacer la conexión. Son parte del paquete Java SQL y permitirán acceder a la base de datos. Entonces, enseguida, después de esas variables que se están aquí declarando, tenemos a continuación un bloque try catch, ¿verdad? Que aquí lo podemos observar. Y entonces, lo tenemos que utilizar porque pues, los métodos que se van a usar para comunicarse con la base de datos pueden lanzar excepciones de tipo SQL exception. Entonces, bueno, por acá, si te fijas, en el catch estamos atrapando ese tipo de excepciones, ¿no? Las SQL exception. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es lo que haces? En primer lugar, ya estando dentro del bloque try, es establecer la conexión con la base de datos. Entonces, para ello, eh, se está utilizando el, este método getConnection de la clase Driver Manager. Bueno, getConnection pues es un método de clase y donde se están utilizando las variables, bueno, las constantes string que habían sido declaradas como atributos de esta clase, ¿no? Que era el URL, el usuario y la contraseña, ¿no? En el caso del parámetro URL, pues esta es la información que tiene, ¿no? Entonces, bueno, para este caso, pues tenemos que indicarlo de esta manera.
JDBC. Recuerda que eh, la JDBC es el estándar, o bueno, el método de conexión que tiene Java para alguna base de datos. Dos puntos, y bueno, aquí pues va la base de datos o el nombre o el tipo de la base de datos. En este caso es la de MySQL. Y el siguiente parámetro, este que dice aquí localhost, es para indicar que está en la máquina local. ¿Sería posible en un momento dado poner alguna dirección de internet? Alguna cosa como 148.216.54.2, ¿no? Algo por el estilo. Y enseguida, y después de viene separado con una diagonal el nombre de la base de datos. En este caso habíamos dicho que bueno, la base de datos se llama tienda eléctricos. Bueno, y también, bueno, se le está indicando cuál es el protocolo de seguridad de conexión. Bueno, está habilitado el protocolo de seguridad. Ya para otras bases de datos que no sean MySQL, bueno, aquí el formato puede en un momento dado cambiar, pero eso pues habría que revisar la documentación del fabricante de la base de datos. En este caso, localhost es la manera como los sistemas operativos se refieren a la máquina local, y es en este caso un alias para la dirección IP 127.0.0.1. Esta es la dirección de la máquina local, o la IP de loopback. Bueno, como decía, en el caso de que la base de datos se encuentre en otra máquina, entonces se podría en un momento dado reemplazar el localhost con algún nombre o alguna dirección IP. En el caso de que se requiera el número de puerto, pues también se le podría indicar después de la base de datos, como se indica en este caso. Por ejemplo, aquí se le está diciendo que está en el puerto 3306 y bueno, se separa con dos puntos, ¿verdad? Entonces, getConnection, además de recibir la URL para que le da, bueno, pues básicamente que le dice en dónde está el recurso bueno, dónde está la base de datos a la que se quiere conectar, utilizando pues esta URL, el Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos. También se le tiene que dar el nombre de usuario. Bueno, acá se le pasa mediante una constante y también la contraseña. En el caso de que no sea requerido, pues hay una versión getConnection en donde nada más se le pasa la pura URL, ¿no? Bueno, después de esa parte, entonces ese método va a regresar un objeto de tipo connection, el cual, bueno, lo vamos a manipular utilizando la variable con. Y ese objeto connection, bueno, tiene una variedad de métodos que permiten la comunicación con la base de datos. Uno de estos es este método createStatement, y para usarlo, bueno, pues simplemente esta es la línea de código que se estaría utilizando. Hay que recordar que previamente, bueno, se creó un objeto de tipo statement o se declaró referido por st, y lo que devuelve el método createStatement, bueno, es lo que se le está asignando a esta variable. Este objeto statement es el que se utiliza para ejecutar las sentencias SQL y devolver los resultados. Entonces, ya para decirle, o bueno, para llevar a cabo la ejecución de la sentencia, se utiliza el método executeQuery de statement, y ahí a este método se le tiene que pasar una cadena con el comando de MySQL, o bueno, en este caso de SQL, que se quiere procesar. Recuerda que habíamos dicho que esta aplicación iba a ejecutar esta petición de SQL, que era recuperar todos los campos todos los campos y todos los registros de la clase productos. Perdón, de la tabla productos. Bueno, y entonces lo que devuelva la consulta, en este caso pues, lo estaría devolviendo la base de datos, va a ser manejado mediante este objeto ResultSet, que está referido mediante la variable result. Bueno, entonces ResultSet
pues guarda una representación tabular de los datos y un apuntador es usado para permitir la navegación por los registros que tiene la tabla. Para mover el apuntador al siguiente registro, bueno, tenemos un método next, se parece a la del iterador, y te devuelve false cuando ya no haya más registros. Para obtener los campos individuales, bueno, puedes utilizar el método getString, getDouble o getInt. Y en el caso, bueno, de la clase consulta producto, pues ahí, por aquí me faltaron unas llaves. Hay una, eh, tenemos un ciclo donde vamos a estar utilizando el método next para ir pasando al siguiente, dijimos, registro. Y entonces, bueno, vamos agregando a cada uno de los VBOX pues la información, y decíamos que para obtener un campo individual, bueno, se utiliza el getString. Fíjate que aquí en este caso tenemos que utilizar al método getString, tenemos que pasarle un parámetro para indicarle cuál es el campo que queremos obtener. Aquí, a diferencia de lo que sucede con los arreglos de Java, aquí el primer campo, bueno, empieza con 1, no empieza con 0. Eso sería lo que habría que comentar. Y bueno, aquí toda la información se recuperó como cadenas, pero si por alguna razón, por ejemplo, la parte del precio hubieras querido hacer una suma o obtener el total, pues entonces, en vez de recuperarlo con getString, pues habría que utilizar getDouble, y entonces en esa situación getDouble estaría devolviendo un tipo primitivo double, ¿no? Bueno, eh, ¿qué hay después? Bueno, en este caso, bueno, lo único que se hace es mostrar los datos, y por esa razón, bueno, se utilizó getString con todos ellos, incluyendo, bueno, también para el último campo, a pesar de que tiene un dato numérico, que era lo que estábamos comentando. Y ya en caso de que hubieras querido hacer alguna operación aritmética con ese campo, pues entonces, en vez de utilizar getString, pues podrías utilizar getDouble. Aunque bueno, a lo mejor alguien podría decir, bueno, yo recupero la cadena y después utilizo alguno de los métodos que están para convertir, como parseInt o parseDouble, para hacer la conversión. Pero bueno, pues te podrías ahorrar el uso de esos métodos utilizando getDouble o getInt, ¿sí? Bueno, y entonces la salida, pues es precisamente la que se estaría mostrando en la figura 7.2. No tengo aquí instalado en este equipo MySQL, por lo tanto, bueno, no podría mostrarles la ejecución de este código, pero bueno, créanme que sí funciona el código de consulta producto sin ningún problema, ¿no? Bueno, veamos ahora lo que tenemos cuando hacemos el acceso a bases de datos utilizando Hibernate. Bueno, Hibernate es una tecnología más reciente que JDBC y permite guardar y recuperar objetos completos de una base de datos. Aquí, como yo les decía, bueno, lo que pasa es que se establece un mapeo entre una clase y lo que es una tabla. Por esa razón permite manejar, bueno, guardar y leer objetos completos. Bueno, en el caso de que ustedes hagan el proyecto, bueno, si se crea el proyecto Hibernate dentro de NetBeans, automáticamente, bueno, las bibliotecas que se ocupan son agregadas al proyecto. De otra manera, pues habría que proceder a algo así como se hizo con JDBC. Hay que descargar los archivos del sitio web de Hibernate. Estos van a estar en un archivo zip, el cual, bueno, contendrá una carpeta que se llama require. Y en esa carpeta require están los archivos .jar que se requieren agregar a la variable de ambiente classpath para poder ejecutar la aplicación. En este caso, bueno, volvemos a utilizar otra vez la base de datos MySQL y pues vamos a tener que utilizar el mismo manejador, el driver que habíamos ya comentado, ¿no? Bueno, entonces es un poco más laborioso trabajar con Hibernate, pero créanme que
es más fácil porque puede, puede leer y escribir objetos completos a una tabla de la base de datos. Bueno, entonces, lo primero que se hace es, se crea una clase Java para los objetos que serán manejados por la clase producto. Entonces, podemos ver aquí, bueno, la definición de la clase producto. Esta clase producto, bueno, pues tiene cuatro atributos. Estos atributos se empatan con los campos que tiene la clase, la tabla producto. Entonces, bueno, pueden llevar un nombre diferente, no necesitan llamarse precisamente igual que como está en la tabla. Al final de cuentas, Hibernate Relational, bueno, Hibernate hace el mapeo. Entonces, bueno, necesitamos un constructor en donde los parámetros tengan el mismo orden de acuerdo a como aparecen aquí en la definición de la clase producto. Y este orden que tengo aquí, pues también tiene que empatar con el orden que tiene la tabla. Es decir, el primer campo o el primer atributo, pues deberá de ser el primer campo que aparece en la tabla, ¿no? Si la tabla era esta que estaba por acá arriba, ¿ya dónde se quedó? Aquí. Entonces, la primera, bueno, esta es la salida, ¿no? Pero por acá estaba la tabla, a esta me refiero. Tiene número serial, marca, descripción y precio. Entonces, en este orden en el cual están los campos en la tabla, en ese mismo orden deberán de estar en la clase Java que se tiene que, bueno, que se tiene que poner para poder hacer el mapeo. Entonces está número de almacén, va a manejar una cadena, fabricante una cadena, artículo una cadena y precio unitario, pues en este caso es un double. Entonces, en ese mismo orden los ponemos aquí en nuestra lista, bueno, en nuestra lista de parámetros para entonces poder con este constructor, utilizando esas cadenas y ese double, poder configurar, bueno, poder crear un producto. Y también tenemos que poner un constructor sin parámetros, como el que está aquí, que simplemente no haga nada. Y después, bueno, poner métodos accesores y métodos mutadores. Aquí, por ejemplo, vemos get número de almacén y set número de almacén, get fabricante y set fabricante. Es decir, para cada atributo que tienes aquí en tu clase producto, deberá de aparecerte su correspondiente método de consulta y su correspondiente método accesor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tenemos 4 campos, debería de haber 8 métodos, ¿verdad? Bueno, eh, entonces, bueno, ya decíamos, los atributos de la clase producto pues están correspondiendo a los campos en la tabla que decíamos que se llama productos de la base de datos que habíamos comentado, ¿no? En este caso, bueno, Hibernate espera métodos accesores y mutadores get y set para esos atributos y también el constructor vacío que habíamos comentado. Bueno, ese es un archivo, bueno, esa es una clase que necesitamos diseñar. Ahora, la forma como la aplicación sabrá cuál atributo en la clase Java corresponde a cuál campo en la tabla de la base de datos se tiene que proporcionar en un archivo de mapeo de tipo XML. Generalmente este se nombra como Hibernate hvm.xml, pero bueno, pues ustedes podrían poner alguno otro, ¿no? En este archivo XML, los atributos entonces de la clase producto van a ser mapeados con los nombres de los campos de la tabla productos. Eso sí bueno, este archivo XML, lo que es de la línea 1 hasta la línea 6, tal cual como está, así se tiene que poner, ¿no? Ya donde empieza a ver, bueno, podrías poner varios, varias, varias etiquetas class en donde se establezca cómo es
el mapeo entre la clase, entre alguna clase y alguna tabla. En particular, bueno, aquí se le está indicando que para la clase producto, cuál va a ser el mapeo con la tabla productos, ¿no? Entonces, bueno, en la, en la tabla, ujú, en la, perdón, en la clase producto teníamos entonces este atributo número almacén, y este entonces se corresponde con la columna de la tabla productos llamada número serial. En el caso de que sea eh, la llave, bueno, se utiliza esta etiqueta ID. Para los otros que no son llave, bueno, se utiliza la etiqueta property, y bueno, y de nueva cuenta se utilizan esta llave, la llave name y la llave column junto con este valor, ¿no? Para, en este caso, bueno, relacionar la, el atributo fabricante con la columna marca y así sucesivamente, ¿no? Este, si te fijas, parece ser que por defecto, bueno, pues todos son string, y cuando no es así, bueno, pues entonces le tienes que indicar el tipo, como es el caso para el caso del precio unitario, ¿no? Este, bueno, ese es un archivo para indicar cómo se hace el mapeo. Y hay otro archivo para establecer la conexión con la base de datos, el archivo de configuración. Y bueno, está aquí, aquí está anotado enseguida. Bueno, lo que está de la línea 1 hasta ¿qué sería? Pues hasta la línea 7, pues eso, cuando ya uno lo va a utilizar, simplemente lo pega igual. Y ya en la línea 8, por ejemplo, la etiqueta property define el tipo de conexión, eh, bueno, la tecnología que se va a utilizar, que en este caso es Hibernate. Y después, ahí en esa misma etiqueta, bueno, se le está indicando la manera como se va a hacer la conexión a la base de datos, ¿no? Que era una base de datos de MySQL. Y bueno, pues esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que está en el equipo local, y a la base de datos llamada tienda eléctricos, utilizando en este caso, bueno, utilizando una conexión segura. Y bueno, también se le indica, acá está un poco más raro la manera como se indica el usuario y la contraseña. Aquí podemos ver que, bueno, mediante esta llave valor, se le está indicando que el usuario en este caso es Héctor, y la contraseña pues es esta que está aquí anotada, ¿no? Eso bueno, para eso, bueno, aquí en el nombre se le indica quién es el usuario y cuál es la contraseña, ¿no? Entonces, esos serían los tres archivos bueno, que hay que crear. Uno que es una clase para que se pueda hacer la conexión, bueno, no la conexión, sino establecer la relación entre lo que es la, la clase y la tabla productos. Y por el otro lado, bueno, pues el archivo de mapeo, este archivo hibernate.hvm.xml, y el archivo de configuración, que era el hibernate.cfg.xml. Bueno, entonces, ya el programa de consulta, bueno, en este caso llamada producto 2, bueno, hay que hacer un montón de imports, y el diseño de la aplicación gráfica pues es el mismo que habíamos visto anteriormente. Hay 4 VBox para poner la información de cada columna con su correspondiente título, y después esos VBox son usados para montarlos en un HBox, como se muestra aquí en la línea 33. Luego se monta el escenario, y ya para la parte de la configuración, bueno, pues hay que crear un objeto configuration, y que vamos a manejar con SFG.
y después le decimos cuál es el archivo de configuración. Este era el que nos permite conectarnos, bueno, indicarle dónde está la base de datos, darle el usuario y la contraseña, y después pasarle el archivo de mapeo utilizando el método addResource y diciéndole dónde se encuentra ese archivo de configuración. Y ya después, bueno, se crea un objeto session que va a actuar como interfaz entre lo que es la aplicación Java y esta tecnología Hibernate, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que hacerlo como se indica aquí en este caso. Hay que crear un objeto del tipo, eh, bueno, sí, del tipo Service Registry. Y para hacerlo, bueno, pues hay que hacer todo esto que está aquí indicado, ¿no? Ahí se está utilizando un constructor donde se le están pasando estas cosas, ¿no? Básicamente, pues la parte de la configuración. Eh, ya que se tiene eso, bueno, pues se establece o se lleva a cabo se arma la sesión. En la línea 57 se encarga de abrir la sesión. Y para el caso de Hibernate, pues en este caso es necesario ya el proceso, pues iniciar una transacción. Para eso, bueno, pues hay que declarar algo del tipo transaction y crear nuestra transacción. Para eso utilizamos el método beInTransaction, que está disponible en bueno, desde nuestro objeto sesión. Ya que tienes eso, bueno, pues entonces estableces bueno, aquí en este caso vamos a hacer una consulta y nuestra petición pues es simplemente, aquí está media mocha la petición SQL porque nada más accedemos a la tabla producto y eh, lo que se hace enseguida, bueno, lo que se obtuvo de esta consulta, se obtiene su lista eh, mediante el método list, se hace la conversión a un array list y lo vamos a manejar mediante esta variable lista que se le está diciendo que en este caso va a ser un array list donde el tipo que se va a manejar pues va a ser producto. Y recuerda que producto pues es una de las clases, bueno, es la clase que tuvimos que crear como parte de preparación para esta aplicación. Ya después enseguida, este, ya que tenemos nuestra lista de productos, bueno, pues aquí por ejemplo podemos utilizar el ciclo for avanzado para iterar esta lista y entonces vamos recuperando cada uno de los registros, pero esos registros pues van a ser mapeados a un objeto del tipo producto. En este caso lo identificamos a cada uno de esos productos por PR. Y pues bueno, lo que se hace ya dentro del ciclo pues es ir agregando, bueno, ir extrayendo de cada uno de cada uno de estos objetos pues la información. Entonces recuerda que tenemos por allá en el diseño de la clase producto tenemos métodos accesorios, entonces bueno, pues simplemente pues se van utilizando, ¿no? Get número de almacén, get fabricante, get artículo, get precio unitario, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, estos se van obteniendo cada uno de estos atributos, con ellos se crea un texto y después es agregado al VBox correspondiente, ¿verdad? Y bueno, ya una vez que se termina, bueno, así como se abrió la sesión en un momento, por acá estaba, ahora dónde se quedó la apertura de la sesión. Bueno, se supone que esa debió de suceder aquí, ¿no? Aquí está la apertura de la sesión. Así como se hace la apertura, bueno, pues tenemos que hacer el cierre de la sesión y también tenemos que cerrar en este caso, bueno, terminar de desocupar los recursos. Entonces por ahí estaba lo que es la sección, bueno, la sesión de la fábrica y el servicio de registro, ¿no? Entonces, bueno, esos se cierran, bueno, como aquí se indica, simplemente con el close y con el destroy, ¿no? Ya,
Y ya, bueno, una vez que se lleva a cabo la ejecución de la aplicación, bueno, pues la salida es la que habíamos visto anteriormente, o sea, seguirá siendo en este caso la misma. Bueno, pues entonces, ya con eso, pues entonces estaríamos, eh, bueno, estaríamos viendo cómo se hace la conexión con Hibernate. Y como dice aquí, bueno, ya se había establecido, es posible leer y escribir objetos completos. Entonces, si por ejemplo has creado un objeto producto, que está en este caso referido por PR, y si lo quisiéramos guardar en la tabla, entonces un código, después de haber abierto la sesión, podría ser algo como esto. Para guardar ese objeto como un registro de la tabla, bueno, pues simplemente utilizamos el método save de sesión y le ponemos la referencia al objeto y ya después hacemos el commit, ¿no? Con esto, bueno, este, se, se termina o se pone en firme la operación para la base de datos, ¿no? Y habría que ponerlo eso dentro de un bloque try porque posiblemente pueda generarse una excepción. Y aquí, bueno, en el finally, bueno, se hacen otras operaciones. Sería interesante ver si podríamos aquí utilizar un try con recursos para evitar escribir este finally, ¿no? Y quizás dentro del try, bueno, pues hacer la apertura de la sesión y hacer las otras operaciones, ¿no? Bueno, como comenta aquí, bueno, en esta operación de escritura, pues hay que iniciar una transacción, que es lo que se está mostrando ahí al principio del bloque try. Y ya bueno, luego para guardar pues se utilizó save. No sé si comenté qué era lo que se utilizaba para poder recuperar el dato bueno, para llevar a cabo la petición. Pues era esta, ¿no? Se creó la petición y ya que tenías la petición, bueno, se obtuvo el- la lista de los la lista de los registros de la tabla producto, ¿no? Bueno, deja ver si me queda por aquí algo pendiente. Este, bueno, dice que Hibernate no confirma automáticamente el guardado a la base de datos. Ah, por lo tanto hay que hacer este commit que está por acá. Así que si hubiera algún problema, bueno, se revierte el cambio dentro del bloque catch. Y bueno, como veíamos, pues aquí en el finally, bueno, se pusieron las operaciones de cierre, ¿no? Esas operaciones de cierre, pues eran las mismas que teníamos en nuestra aplicación, ¿no? Esta que vemos que están aquí en la línea 76 a 78, ¿no? Bueno, ok. La pregunta aquí puede ser, ¿cuándo uso JDBC y cuándo utilizo Hibernate? Bueno, si lo que quieres es simplemente consultar la base de datos que está utilizando SQL, pues entonces con JDBC podría ser lo más simple porque pues no tienes que hacer tanta configuradera de archivos. Pero si el objetivo principal pues es escribir un programa Java que esté almacenando datos en la base de datos, pues Hibernate podría, o bueno, es en este caso la mejor solución.